Hola a todos y a todas, querida familia. Hola Oscar, bienvenido una vez más. Esta vez Hola a ya todos. esta vez ya terminamos el ciclo de Charlie, estamos en el episodio 4 y, y bueno, ya hemos llegado a este último episodio y vamos a hablar un poquito de cómo todo está interconectado, ¿verdad? Nos vas a compartir desde tu propia experiencia y vivencia personal cómo fue tu despertar espiritual, cómo empezaste a percibir esa interconexión, a recibir señales, a afinar tu intuición, a cultivar la conciencia y también un poco a ajustarte, como veníamos diciendo en el episodio anterior, ajustando tu frecuencia para poder conectarte, ¿no? con todo ese campo de información invisible que aunque no podamos verlo, está ahí presente, ¿verdad? Entonces nos vas a explicar un poquito todo esto pero antes de pasar a ello, vamos a volver un momentito a cerrar lo que habíamos comenzado en el ciclo, en la charla anterior, para terminar de cerrar el tema de la gravedad y la antigravedad, de la materia y la antimateria, desde el ejemplo que nos habías dado de la tecnología OVNI, que me parece que nos había quedado un punto pendiente. Claro, bueno, muchísimas gracias, Diana. Abrimos este episodio 4 y quiero felicitar a la audiencia que ha llegado hasta este punto porque ha sido unas charlas muy densas, ¿verdad? Un poco complicadas, pero yo creo que al final vale un poco la pena, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver si podemos atar los hilos sueltos en este episodio 4 y unificar, ¿verdad? Todas esas ideas un poco complicadas que hemos explicado, pero bueno, es algo que estamos trabajando y es emocionante, ¿verdad? Entonces, seguimos. Hemos quedado aquí en esta charla de Espíritu Atómico, episodio 4. Habíamos quedado en que empezamos a explorar un poco qué son los ovnis o qué avances tecnológicos tienen los ovnis, qué tipo de conciencia tienen tal vez lo que llamamos alienígenas, si están más avanzados que nosotros, somos nosotros en algún futuro, somos nosotros Ujú. del futuro ya tratando de comunicarnos con el hoy, el ser humano del presente, ¿verdad? Eh, Explorando un poco lo que conocemos de la física, física cuántica, eh, nuestro conocimiento, lo que podemos percibir, está limitado al mundo material, como hemos explicado en el episodio 3, y en ese mundo material rigen las leyes universales de física donde pasa el espacio-tiempo. El espacio-tiempo está intercalado y es lo que estamos percibiendo. Ahora bien, hay muchas leyes de física que no entendemos donde cae la antimateria, el antigravedad, y son dimensiones que no tenemos accesos a esas formulaciones o ecuaciones matemáticas o esas cosas, ¿verdad? Y aquí lo quiero presentar, por ejemplo, en una hipótesis que tenemos un ovni, y aquí lo vamos a explicar, que quiere viajar del punto X al punto Y, y nosotros usualmente cuando tomamos una aeronave, un avión, viajamos en una dimensión en el espacio-tiempo real, de punto X a punto Y. Ujú. Bueno, resulta que tal vez este recorrido no es el recorrido más eficiente, no es la mejor manera de atravesar el espacio o el tiempo. Y nosotros sospechamos que los ovnis pueden alterar un poco usando materia antimateria, usando grandes cantidades de energía para hacer esto de manera eficiente. Entonces, en este ejemplo, nos podemos imaginar el espacio-tiempo como un papel, ¿verdad? Como un tubo. Y digamos que los ovnis quieren llegar al punto Y más rápido. Entonces, ellos doblan este papel o este tubo a la mitad y lo hace una superposición, ¿verdad? Entonces, aquí vemos donde doblamos el papel y el círculo Y, digamos, el punto final lo sobreponemos sobre el punto inicial y el ovni, aquí estamos un poco doblando el espacio-tiempo, lo estamos doblando así, digamos, están acá, lo doblamos en un solo plano y bueno, la distancia ahora es mucho más corta, hemos doblado el espacio-tiempo. Y ahora el Omni puede atravesar el hoyo X, Mm. pasa por el hoyo Y mucho más rápido. Y ahora que ha pasado del otro lado, volvemos a abrir el espacio-tiempo
Lo abrimos y ya el ovni Ujú, aparece en el lado ujú, Y, ¿verdad? ujú, Ha pasado por el hueco porque hemos ujú, doblado el espacio-tiempo, ujú, ¿verdad? Entonces, en vez de atravesar todo el espacio lineal, de hecho, doblamos el espacio, atravesamos un punto ujú, y aparecemos del otro lado. ujú, Y esto es lo que llamamos viajes intergalácticos. Empezamos a sospechar que los ovnis pueden viajar distancias súper largas. Nosotros nos parece imposible porque nosotros pensamos en distancias en términos lineales. ujú, Digamos que la luz viaja en un espacio lineal. Entonces, bueno, decimos, para llegar a tal galaxia ocupamos 10.000 años de luz y eso nos va a durar demasiado, no vamos a poder llegar ahí vivos. Pero al rato sí se puede llegar si empezamos a entender ujú. eh, estas leyes físicas y podemos empezar a doblar el espacio y el tiempo. Podemos viajar rapidísimo entre galaxias o vacíos, digamos. Eso es un poco la explicación de por qué la materia antimateria es importante empezar a entender, ¿verdad? Y sospechamos que ya los aliens tienen accesos a esa tecnología. Ya. Em, Algo que quiero presentar y eso quiero exponer un poco el Big Bang. El Big Bang es una teoría donde exponemos que, bueno, el principio del universo, todo lo que conocemos del universo y las primeras partículas del universo, todo está concentrado y condensado en un solo punto. Y a partir de ese punto X, bueno, explota la energía, empezamos a crear la materia, la energía, el espacio, ¿verdad? El espacio como lo conocemos, ¿verdad? Incluso el espacio es el vacío mismo es un tipo de espacio. Y como vemos, todo lo que entendemos de vacíos, espacio y no espacio, materia y antimateria, cae dentro de este cono, ¿verdad? Pero hay cosas que incluso están fuera de este cono que no conocemos. Ujú, Em, y como estamos hablando un poco Diana y yo antes, el Big Bang es un punto de masa ujú, donde empieza a expandirse, pero no sabemos si detrás de esto hay un anti-Big Bang, donde ujú, más bien es un hoyo negro donde estamos jalando energía y materia en un hoyo y ese hoyo es el punto, ¿verdad? El punto del Big Bang donde sale por el otro lado, ¿verdad? Es como un anti-Big Bang. No estamos muy seguros de esto, de hecho, eh, nuestra tecnología y nuestras teorías llegan hasta solo los límites, digamos. Pero algo que quiero recalcar es que desde el punto inicial del Big Bang, desde que inició todo esto, Dios o quien sea que hizo que esto empezara, que el Matrix o el juego, digamos, nuestra ujú, evolución empezara, el creador ya ha escrito el manual o las instrucciones de cómo va a funcionar este Matrix, cuál va a ser las reglas de la física, cuál va a ser las reglas del tiempo, cómo estas van a interactuar, cómo van a ser galaxias, cómo van a ser todas las reglas del juego, es como un manual de instrucciones. Desde el inicio ya está escrito ya está frito. cómo se va a funcionar el juego. Ujú, Y claro, en otras dimensiones, en otros Big Bangs, otros universos, hay otras reglas de juegos, claro. donde no existe conciencia humana, donde tal vez no existen estrellas, solo existen vacíos o Ujú, ujú, cosas así, pero en nuestro universo existen esas cosas que conocemos. ujú, Entonces, bueno, como he dicho aquí, está el manual de las leyes físicas, las leyes universales y la evolución humana o la evolución de las cosas a través del tiempo. ujú. Más o menos llevamos 13.000 millones de años en eso, 13 Ujú, billones de años. Ok, ujú, eso porque es importante y Diana y yo lo tocamos un poco en el episodio 3 y hemos hablado del mundo tal y como es. Ya tiene información. Esos I alfa y omegas en T0, en T infinitos, ya las configuraciones y las información, digamos, la información de las leyes, de la matriz, las instrucciones, la información del pasado y del futuro ya están, digamos, ya están escritas. Desde que están los dinosaurios, dentro del presente de los dinosaurios, digamos, en la evolución del planeta y del ser ujú, humano, ya estaba escrito
el hombre, la ciudad de Nueva York. Ujú. Dentro de, me se están comiendo dinosaurios ahí, ahí, lo que sea. El hombre cueva, ya ahí Nueva York está pensado, está escrito en las leyes, que va a venir, se va a materializar. Ujú. Vamos a desarrollarnos y vamos a descubrir esto y vamos a estar aquí en Nueva York City, Manhattan, Times Square, ¿verdad? Pero podemos ir hacia atrás, digamos, desde el Big Bang, desde la formación de una galaxia, las instrucciones están para el desarrollo de la conciencia humana, para el desarrollo del ser humano, desde la formación de las estrellas y el planeta, desde la formación perfecta, digamos, de la atmósfera, esas condiciones que se necesitan para desarrollar un ser humano. Bueno, tiene Ujú. que tener cierta química el planeta, tiene que tener una atmósfera, tiene que tener agua, tiene que tener temperatura, esta distancia de una estrella. Todas esas condiciones están escritas en este manual de desarrollo de conciencia humana, em, desde el principio, ¿verdad? Entonces, en las mismas piedras están Ujú. escritas las leyes de la evolución humana. O sea, cuando este planeta solo era piedras y agua, ahí estábamos, ahí está Manhattan. Solo que no hemos Ujú. llegado al T Ujú. infinito, T de Ujú. 2020 para verlo. Ujú. Ujú. Pasamos a las bacterias, ¿verdad? Aquí va la evolución, bacterias, insectos, mamíferos, ser humano. Ujú. Ujú. Dentro de las bacterias también. Y finalmente aquí tenemos a Juancito. Juancito aquí lo vemos muy feliz porque él ha dicho, bueno, aquí estoy, ¿verdad? Él está feliz de que él ha sido el producto, ¿verdad? De estas leyes universales, cósmicas, cuánticas, físicas, ¿verdad? Él puede jugar sus videojuegos en la compu, está jugando ahí World of Warcraft o yo no sé. Y él dice, tío, estoy destinado de esta cosa de física, déjame en paz aquí, quiero jugar. Pero bueno, eh, Así es, aquí sí, sí, estamos, ¿verdad? sí. Aquí estamos Aquí en este punto, Juancito. Somos Juancito. somos Juancito, totalmente. Estamos felices de Tratando estar. de comprender, igual que Juanito, ¿verdad? Que Juancito, tratando de comprender qué pasa, quiénes somos, qué hacemos aquí, o sea. Sí, aquí somos lo mismo, uno y lo mismo, ¿verdad? Pero estamos felices, eso es lo importante. Nos Sí. estamos divirtiendo también, estamos Así explorando. es, somos curiosos, somos exploradores. Exacto. Entonces, teniendo esto en cuenta, em, aquí está Juancito, él sigue todo feliz, ¿verdad? Dice, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué da ahora? Em, bueno, hay que pensar, este es el final de la historia, o sea, hemos llegado al final y nosotros como seres humanos nos cuesta como pensar porque creemos que somos todopoderosos, que somos el fin del fin, ¿verdad? El final de la humanidad. Ujú. Pero bueno, hemos llegado hasta acá, esta evolución de bacterias, mamíferos, humanos, pero esto sigue. O sea, si Ujú. en el manual de instrucciones de evolución de conciencia, puede ser que estamos apenas por la mitad del manual y todavía nos falta mucho recorrido. Y entonces, ¿esto cómo se ve? Bueno, en, no sé, en 10.000, en 100.000 años, Ujú. Ujú. eh, Juancito sigue siendo Juancito, pero él Ujú. se ha evolucionado. Ujú. Él ahora es un alien que le gusta jugar Ujú. videojuegos todavía, pero este alien en 10.000, 100.000 años no necesita lenguaje o vocabulario o vocalizar en sonidos un mensaje. Esa persona ya ha desarrollado otras conciencias, ha evolucionado. Sí. Esta persona puede hablar telepáticamente, ha desarrollado otras habilidades que nosotros hoy en Ujú. día no hemos desarrollado. Y bueno, esas configuraciones de desarrollo y esa telepatía y esas conciencias de alto nivel, de lo que hemos hablado del tercer ojo, la conciencia universal, Ujú. esas personas del futuro ya las han desarrollado, ya tienen acceso a esa información. Ujú. E incluso ellos, de alguna manera, puede estar, ya se comunican en estos planos y, como has dicho, Diana, algunos de nosotros estamos conectados Sí. inconscientemente y ellos nos envían mensajes porque ellos sí están conectados, sí saben cómo manipular y usar esto. Ajá. Y ya empezamos a recibir información de ellos o del cosmos o de todo, o lo mismo, puede ser. Así es, así es.
estamos algunos conectados inconscientemente. Muchas personas son canales, realmente tienen una gran intuición y están bajando y conectando información sin saber que a lo mejor la están recibiendo. Y luego está la parte consciente, cuando llevamos a lo mejor elevado frecuencia, ya estamos más conectados con nosotros mismos, con nuestro propio sistema, y somos capaces de discernir el estímulo externo del propio y podemos empezar a entender cuándo estamos realmente comunicándonos con estos seres, muchas veces telepáticamente, muchas veces, en función de los casos, mediante psicografías mucho más claras. También las personas, según nuestro vehículo físico, el cuerpo, tenemos desarrollados dones, no me gusta decirlo así, desarrollados unas sensibilidades. Hay personas que oyen, personas que ven, personas que perciben mediante el sonido, mediante... Entonces, sí, esa comunicación existe y lo que dices tú, al final hablamos un poquito de la telepatía y de la intuición, ¿verdad? En el episodio 3. Ujú. Y, y efectivamente, yo creo que con la evolución el ser humano va a terminar siendo un ser humano telepático. Y estos seres lo son, por lo menos con los que algunos estamos ya en contacto y se comunican mediante telepatía y son capaces de literalmente proyectarnos mensajes eh, voluntariamente, es decir, que ellos pueden decidirlo. Nosotros hoy no podemos decidirlo, por ejemplo, no estamos en ese nivel todavía. Algunas Ujú. personas sí, pero el 99% no. Somos más bien receptores que comunicadores expresos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ujú. Pero sí pienso que vamos a llegar ahí, que vamos a llegar a ese punto de la evolución. Sí. Y también podemos usar en este ejemplo animales, ¿verdad? Que animales, Mm. hay ciertos animales que se comunican, no digamos telepáticamente, pero a través de sonidos como ballenas, pueden comunicar ideas o cosas o preocupaciones o emociones a través de ciertos cánticos en ciertas frecuencias que Sí. nosotros no entendemos ese lenguaje, no entendemos cómo ellos entienden, pero ellos ya se comunican así, igual que los pájaros usan cantos en específicos para Sí. describir ciertas cosas. Y hay otro tipo de aves que migran también usando los campos magnéticos, ¿verdad? En cambios de temporada Ujú, ujú, viajan ujú. miles de kilómetros de América del Sur a América del Norte y ellos simplemente sienten los campos magnéticos, saben que está girando el mundo y esa comunicación, esa inteligencia se comunica a través de campos magnéticos, que hemos hablado un poco de conciencia en campos eléctricos y magnéticos. Y ya los animales están sintonizados a Ellos ese, sí. ese tipo de información. Sí, 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 totalmente. Y hay un montón de documentales donde se muestra cómo, por ejemplo, las aves, muchas veces, antes de que ocurra un fenómeno, no lo sé, no meteorológico, ¿cómo se dice? Un fenómeno natural, a lo mejor Ujú. de que ellos ya lo sienten con antelación y migran antes de que suceda, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿cómo saben ellos que están conectados? Realmente ellos ya están sintiendo eso y es otro tipo para mí es una sabiduría, ¿sabes? Como la sabiduría del espíritu, no sé, porque ellos lo sienten y son capaces de anticiparlo y de migrar o de moverse hacia otros lugares porque va a venir, pues no lo sé, un ciclón o va a venir un fenómeno natural que va a dañar la zona y su hábitat, entonces ellos ya se van, ¿no? Y eso es como una especie de está un poquito dentro de lo que exploramos como telepatía, porque realmente es como esa interconexión del todo, ¿no? Al final Ujú. es eso, es estar interconectado con eso, con esa gran incógnita de campo Ujú. interconectado. Así que sí, súper interesante. Sí, y como dices, ellos tal vez pueden percibir el ciclón en el futuro porque hay una configuración en el futuro, pero antes de que esa configuración llegue, hay como un rompecabezas que se va armando, que va haciendo como un tipo de túnel, y los pájaros pueden ver que el túnel se está empezando a formar, entonces ya ellos saben que viene el ciclón al final en el T9, pero Ujú. ellos ya viendo el túnel saben que el T9 viene, entonces se migran ya porque saben que se va formando como ese rompecabezas con Sí. información. Ujú, así, sí, sí. Em, bueno, entonces em, voy cerrando como esta charla, digamos, de física y
digamos, física cuántica un poco. Yo quiero aquí exponer algo que es una teoría mía, yo la llamo teoría de emparejamiento, y es un poco una teoría general, no es muy compleja, en realidad lo que yo quiero exponer aquí es que un patrón consistente que vemos en las leyes universales materiales es que muchas cosas funcionan en pares. Por alguna razón, eh, esta teoría o esto lo vemos en todo, ¿verdad? Y podemos llamarlo la teoría del todo. Es como decir, el yin yang es como una afirmación o una negación, es decir, sí o no, Mm, es cruzar aquí o tomar por allá, ¿verdad? En la física atómica, digamos, eh, un átomo tiene órbitas de electrones y esas órbitas se van llenando en parejas y siempre está buscando la estabilidad. La estabilidad siempre se encuentra en las parejas, entonces un electrón en una órbita viaja en un ángulo y el otro, por configuración default, tiene que viajar en el otro ángulo, para arriba, para abajo, izquierda o derecha, siempre se emparejan, ujú. siempre están en dos, ¿verdad? Y así funciona un poco las leyes del universo, ¿verdad? Ajá. Tenemos siempre, si hay materia, como ya entendemos esta teoría del emparejamiento, empezamos a descubrir muchas cosas. De hecho, el protón, el átomo del protón, lo descubrimos porque descubrimos el electrón primero. Cuando descubrimos el electrón y la electricidad, supimos que el electrón era negativo. Y Mm, como sabemos que todo en este universo está balanceado, está neutral, intuimos, en ese momento no teníamos manera de medir el protón es un átomo positivo, pero ujú. como descubrimos el electrón, ya los científicos empezaron a decir, tiene que haber un protón en algún lado. No lo podemos ver, no sabemos dónde está, pero tiene que estar aquí en algún lado. Y lo descubrimos así. Ok, o sea, fue una intuición del humano. El humano lo Exacto, captó, lo vio y después lo descubrió. exacto. Vimos la partícula negativa, entonces intuimos, tiene que haber una partícula positiva, porque todo en este universo está balanceado. Las leyes universales están balanceadas por ese tema de emparejamiento. Y a mí me gusta extender esta metáfora en Ujú. todo, ¿verdad? El yin yang, Sí. o sea, cuando hay una afirmación, hay una negación, un poquito de bien y el mal, el cielo, el infierno, que Ujú, se puede demostrar hoy en el mundo. Digamos que a mí me gusta pensar en el mundo como un purgatorio, un punto medio, ujú, donde estos dos planos coexisten siempre, el bien y el mal. Escogemos vivir en el bien o en el mal, dependiendo de las ujú. decisiones que Sí, tomamos, pero estamos sí. atravesando un punto medio, Ujú, pero esos dos planos siempre coexisten, ¿verdad? claro. Ujú, Y, y algo muy interesante es que en las reglas de Dios, en la matriz, en la evolución humana, también Dios ha hecho, digamos, necesario, parte de las reglas del juego, que nosotros tenemos que, hasta ahora, emparejarnos entre hombre y mujer para seguir la evolución. Aquí, bueno, es un punto un poco ambiguo, ¿verdad? No sé hasta qué punto vamos a seguir este patrón, ah, ¿verdad? Esta evolución humana, eh, que ocupamos opuestos. Yo no sé si, porque hay ciertas bacterias, o yo creo que sí, hay ciertos insectos que se pueden autoproducir, que no es ni hombre ni mujer. Bueno, y es un tema que tal vez Diana, bueno, eso para otro tema, ¿verdad? Otro sí, sí, día, sí, sí. Ujú, pero, ujú. pero bueno, la teoría de emparejamiento dice que ocupamos hombre y mujer opuestos Sí. para seguir la evolución. Y vamos a seguir, no sé si en algún momento, si somos aliens, Ujú. ocupamos una mujer alien o si simplemente nosotros mismos como un alien individual podemos Ujú. autoproducirnos, no, no sé. Súper interesante esto, desde el punto de vista que a mí me ha tocado vivir, que es desde la experiencia y desde el punto de vista espiritual y conciencia, desde 2022, o sea que es reciente, pero lo que sí que he podido constatar es que la dualidad o polaridad, bien-mal, que se estaba viviendo en el planeta, que se ha venido viviendo en los últimos milenios en el planeta, es un paradigma de separación, y que hoy estamos yendo hacia un paradigma de unificación, en donde nos vamos a ir situando por nivel de conciencia e en el neutro.
Ujú, en nivel de conciencia. Es decir, ya no va a haber esa dualidad donde el juicio, el ego nos separa, sino que todo eso se consigue neutralizar y balancear y vamos hacia una convergencia. Ya no son ideas separadas, yo creo esta religión, yo creo la otra, yo creo esto, yo soy diferente que ujú, tú porque pienso distinto, ya no va a ser ideas compartidas, sino realmente certezas que nos atraviesan y vamos a ir a una conciencia de unidad. Entonces ya no nos vamos a centrar en si pensamos distinto porque la información va a ir moviéndose de manera que vamos a ampliar nuestra percepción y verlo todo el campo unificado como estamos hablando ahora, que estamos interconectados. Y al hacernos conscientes de esa interconexión, las barreras que nos separan caen. Entonces, en ese punto de vista de conciencia, vamos hacia una experimentación de la realidad desde una conciencia más neutral. Eh, ujú, pero, por ejemplo, en lo que se refiere a estos seres avanzados, por ejemplo, a estas inteligencias que nos visitan, eh, hay reportes de todavía de civilizaciones muy avanzadas donde se mantiene hombre-mujer, pero ujú. también habría seres más andróginos, más, ¿cómo se dice? Donde a lo mejor el sistema reproductivo ya no está, o no es Ujú, como el que conocemos, no hay un intercambio como el que tú y yo conocemos aquí en la Tierra, pero sí que hay personas que han tenido estos encuentros físicos y han sido también con personas o con seres masculinos y femeninos, sí, pero también existen, ahora mismo no me sale el nombre de cómo se llaman estos seres, que son unos seres ah, biológicos y serían como unas especies de, de avatares que tienen conciencia y que ujú, funcionan como una tecnología que proyecta una conciencia, pero no son como unos híbridos. Y por ujú. ejemplo, serían como unos seres híbridos que también existen o existirían y ahí tal vez ahí sí estamos más donde tú dices, en un tema de eh, artificial, ¿no? Un avatar artificial que alberga conciencia, pero que realmente no sabemos si es hombre o mujer, o, o de Claro. sexo masculino o de sexo femenino. Eh, Tal vez si vivimos en un universo trinito, donde hay dualidad, yin, yang y neutro, ¿por qué no? Tal vez haya seres en una conciencia, en otras dimensiones, que, hayan, que se hayan completamente unido. ¿Tú qué opinas? No lo sé. De los Ujú. reportes que Sí, hay hombre y mujer, pero tal vez existan, o sea, no sé. sí, ahora que dices eso, me estoy imaginando como un tipo de holograma, digamos, Ujú. podemos pensar en una silueta de una información o holograma, así una proyección de un ser humano, pero no es un ser humano, no tiene órganos, es información y tiene una silueta de un ser humano, ¿verdad? Que nos puede transmitir información. Y ese no, a ratos es lo que dices, es la unificación del hombre y mujer, es uno solo. Y sí, tal vez vamos hacia eso. No estoy muy seguro. Yo lo que sé es que por ahora sí está esta dualidad, pero me parece interesante ese punto que dices, Diana, que esa dualidad existe como para separarnos, como dices. Ese hombre y mujer es como un tú contra yo. Ujú. Siempre es como que nos divide, ¿verdad? Y cuando hablamos de la superconciencia o el tercer Ujú. ojo, puede ser esa conciencia que nos unifica a todos Claro. en un mismo plano, en Ujú. ese entendimiento. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que estamos tratando de trabajar, como cómo conectarnos todos a nuestra conciencia colectiva. Exacto, porque en el momento que nos conectemos todos a la conciencia colectiva, vamos a ver que todo lo que creíamos que nos separaba entre nosotros era una ilusión, realmente, porque estamos todos interconectados, lo que pasa es que estábamos conectando con diferentes puntos de vista que existen ahí, con diferentes informaciones. Entonces pensábamos que estábamos separados, pensábamos que yo pienso esto y tú lo otro, pero realmente si todos accedemos a esa información, vemos que la información es un conjunto de elementos que están ahí, entonces ahí ya se cae todo ese juego antiguo de la dualidad, separación, se termina. Por eso yo creo que en este camino de unificación, al final, cuando todo el mundo vaya conectando con esto, nos vamos a ir uniendo y por eso la humanidad
es el humanidad, humano, unidad, ¿no? O sea, yo creo que vamos, Ujú, yo creo que ese es el proyecto al que vamos. Estos seres nos están guiando en estos momentos también, o sea que es súper interesante, pero hay muchas personas que están completamente desconectadas. Eso es lo que todavía nos tira para abajo y con el tema de las guerras, con el tema eso es la separación máxima a la que hemos llegado, o sea, el extremo, ¿no? Opuesto ujú, de lo que, de hacia dónde vamos o donde queremos ir. Entonces queda ujú, mucho trabajo por hacer, pero yo tengo esperanza, como ya te he dicho, aunque seamos una ujú, chispita, es una chispita que va a empezar a encenderse y a encenderse en los ujú, demás también. Entonces ujú. sí, Sí, pero mm, es una necesidad, como decimos, tal vez instrucciones de futuro que nos indican que esto es una necesidad para poder avanzar. Sin esa información, sin hablar del tema, no vamos a poder avanzar, ¿verdad? Y esto nos atrae un poco aquí, a esta charla, digamos, también. sí, que de hecho, hablando ahora de todos estos temas, yo no sé si quieres compartir a lo mejor, Oscar, algunas de tus experiencias personales que has tenido cuando tocamos el tema de la consciencia y que también fueron un disparador para ti, ¿no? Un activador que te permitió entender mejor algunas cuestiones o algunas zonas grises desde Ujú, el campo científico que no entendías, pero que a lo mejor las pudiste complementar desde la propia experiencia o desde la propia vivencia que tuviste. Tú me contaste también parte de tu despertar espiritual. ujú, Los dos hemos tenido un despertar en ese sentido muy similar, a través de las señales, a través de los guías, de esas, ¿no? De lo sutil. En alguna ocasión me contaste que lo tuyo empezó en Viena, poquito a poco, y ujú, luego que tuviste algunas experiencias más en los años recientes, del año pasado o hace dos, no recuerdo bien, que me contaste alguna experiencia también en ese sentido. ujú. Si nos puedes compartir alguna anécdota o algunas de esas experiencias para que entendamos también, ¿no? Un poquito. Claro. Em, bueno, retrocediendo un poco en el tiempo, yo me considero que en algún momento yo era, tal vez, entre comillas, pensaba en el mundo como un suceso de eventos random, aleatorios. Em, digamos, a mí me interesó la carrera nuclear, pero yo nunca me cuestioné por qué. Nunca entré en esa pregunta filosófica de por qué es que esto me gusta. Yo creo que no pasamos suficiente tiempo pensando en por qué. ¿Qué es lo que nos identifica a nosotros? ¿Qué es la identidad? Porque yo prefiero despertarme, madrugar y despertarme a las 6 de la mañana y mi pareja a las 9 de la mañana. Porque esa persona es de noche, porque a mí me gusta lo salado y lo dulce, bueno, es biológico, porque a mí me gustan las artes y a este otro las matemáticas. No nos preguntamos eso suficiente, ¿por qué? ¿Dónde nace esos intereses? Y bueno, yo tampoco me lo cuestioné. Yo dije, me gusta la ingeniería nuclear, me interesa la energía desde niño. Solo hasta hace unos años yo realmente tuve como, no una crisis existencial, pero yo creo que todo científico llega a un momento de decir como, bueno, ¿por qué a mí me ha llegado esta información? O sea, ¿por qué me obsesioné tanto con ese tema nuclear? ¿Qué es el fin de esto? Porque a mí, más bien a mí me estresaba, como yo te decía, Diana, yo me revuelco en mi cama pensando en Ujú. la física, conciencia, la sociedad, Sí. finanzas. A mí yo no quiero que creas que es algo bonito, placentero, revolcarse en la cama a las noches pensando en todo eso. Yo dije, ¿por qué simplemente a mí no me interesa, qué sé yo, la música y solo pienso en el partido de fútbol del fin de semana del Barcelona-Madrid? A mí se me ha traído este peso. No lo pedí, me llegó. Ujú, Entonces ahí es donde empecé a hacerme las preguntas. Bueno, ¿cuál es la utilidad de esto? ujú, ¿Por qué me ha ujú, llegado? ujú. Y bueno, pasé muchos días pensando en eso, tratar de racionalizar un poco esto. Y en este momento, digamos, en los últimos 2 años, me llegó un mensaje fuera de mí un poco y es como, bueno, Oscar, el propósito de todo esto es que no solo entiendes la física, también te interesa la filosofía, te interesa la sociedad, las finanzas y también te interesa la espiritualidad. Ujú. Tienes una oportunidad específica, un nicho, donde puedes explicar esto a nivel como global, digamos, Wow, porque hay sí. personas que se enfocan mucho en las Ajá. finanzas, en Ujú, nuclear o ujú, ujú. espiritualidad por separado. Tu holístico. Ujú. Ajá. Cada persona un pilar diferente. Pocos a veces saben cómo interconectarlo. Yo creo que puedo armar una historia. Ese fue el mensaje que se me dio. Oscar, puedes armar la historia. Ahora tienes la responsabilidad
de contar esa historia, de unificarlo, porque yo te he dado esa información para que lo unifiques. Ese fue Increíble, como el mensaje que me llegó. increíble. Y bueno, es como que cuando ya te llega ese mensaje, como ese llamado, es un poco duro ignorarlo y yo creo que yo no puedo quedar en el lecho de mi cama al morirme, en algún momento Ujú, cuando sea viejo, y saber que yo tuve la responsabilidad de hacer esto y no ujú. lo hice. Y yo creo que es una tortura espiritual saber que yo tenía una responsabilidad de hacer algo y Es, no lo hice. es difícil, te entiendo perfectamente. Es difícil, es una responsabilidad y, y parece, lo contamos ahora, ¿verdad? Tú y yo, ahora, pero ha sido un proceso silencioso de lo que dices tú, dar muchas vueltas en la cama, sentirnos un poco incomprendidos y solos, ¿verdad? Porque Ujú, no es, no sé cómo, un porcentaje, es decir, de cada 1000 personas, ¿cuántas personas están ahora mismo, digamos, viendo esto que tú puedas por la calle ir y contárselo y que te entienda? No, no, hay pocas ujú, personas en nuestro entorno que estén viviendo esto así. Entonces, es muy solitario, yo siempre lo digo, por eso es más importante que nunca, además, empezar a divulgarlo y a darlo a conocer para todas aquellas personas que, como tú, están ahora pasando por eso, ¿no? A lo mejor científicos o personas de otros ámbitos que también reciben todo esto, que tienen ese propósito de compartir y que por ahí no se atreven o no dan el paso, pues eso también eh, los va a animar mucho a hacerlo, ¿no? Entonces es súper importante, así que gracias. ujú. Gracias por haber dado el paso. Sí. Sí, como dices, Diana, hay muchas personas que tienen historias diferentes que contar, personas que tienen una cercanía con el mundo natural, el bosque, los animales, ¿verdad? Que ellos Sí. mismos pueden armar diferentes historias de conciencia, de superconciencia con animales, que tal vez no se atreven a compartir porque, como decimos, es un poco tabú. Pero bueno, aquí tratamos de abrir un poco la conciencia, la mentalidad Ujú. y tratamos de tocar esos temas un poco tabú ¿verdad?, expandir el conocimiento. Y yo siento que animo a la audiencia, si tienen alguna historia que contar o alguna inquietud, ¿verdad?, compártanla. Yo creo que toda información tiene su valor y Ujú. podemos armar un rompecabezas. Al principio las piezas es como extraño. Yo cuando empecé a armar toda esa Un historia, puzzle, es un puzzle que vas es un comprendiendo al puzzle. final. Ujú. Y claro, yo he llegado a este punto hoy en esta charla porque yo duré 10 años construyendo esta historia, Ujú. que yo ni siquiera sabía que la estaba construyendo desde que empecé, pero yo empecé a ver como las piecitas del rompecabezas y yo no sabía por qué me llegaban esas piezas de información hasta que finalmente vi cómo se alineaban, ¿verdad? A través del tiempo pude armar una historia y que yo dije, bueno, esto vale la pena compartir, porque creo que nadie está compartiendo ahora este tipo de historias, o muy Totalmente. pocos, em, y Me, lo veía como una necesidad, sí. me identifico tanto que me emociona, ¿sabes? Porque es que nos hemos encontrado al mismo punto realmente, ¿verdad? Cuando tú y yo nos juntamos, ¿te acuerdas? Hace unas semanas para hablar de esto, Ujú, tú me dijiste, pensaba que estaba solo. Y yo te dije, yo ujú, pensaba que yo estaba sola. ujú, Y a mí se me pone la piel de gallina porque es emocionante, o sea, al final hemos dado el paso, yo por lo menos ya hubo un momento dado que me pasó lo mismo que a ti, lo mismo. Llevo 3 años y medio viviendo todo este tema de la conexión con todo lo demás y recibiendo también esta guía y estos mensajes y viviendo experiencias extraordinarias que no termino de compartir, pero que he empezado a compartir. Y por otro lado, un recorrido como el tuyo. Yo todo en mi vida fue guiado y se lo decía a mis padres y yo no entendía. Yo les decía desde ujú, pequeña, desde joven, yo sabía lo que tenía que hacer, sabía que tenía que estudiar esto, sabía que tenía que estudiar esto en este lugar. Yo sabía una serie de cosas y además me guiaban y se me cerraba una puerta y se me abría otra inmediatamente. Y yo se lo decía a mis padres, decía, yo estoy guiada, yo no sé qué hay, pero aquí hay una guía y yo no ujú, entendía, y yo me cuestionaba la realidad y me daba vueltas en la cama como tú. ¿Qué es esto? ¿Por qué esto sucede de esta manera? Y el mundo no me encajaba, ¿sabes? Yo viví una vida terrenal como todos, pero no me encajaban las cosas, porque yo veía que había más, pasa que no sabía qué era ese más. ujú, No sabía de dónde venía. Y ya hace unos años, pues, a partir de que se murió mi tía abuelita, ahí se abrió como todo este otro mundo. Y es fascinante. Eh, y yo, gracias a ti también, y a que estamos hoy juntos aquí,
me ha dado muchísima fuerza y fortaleza también, ¿sabes? El que accedieras a compartir esto, para mí es como un apoyo enorme. Saber que estás ahí y yo también pues estoy ahí, ¿no? También para ti y juntarnos, aunar fuerzas y valentía y Ujú. contar. El que has dicho tú, el que tenga una historia que la cuente, el que esté conectado con el medio ambiente, con la tierra, todas las culturas ancestrales que están conectadas con la sabiduría de la madre tierra. Por ahí mucha gente todavía tampoco comparte tanto y también Ujú. pues están con esa conexión, pues que también que compartan o no lo sé, ¿no? En todos los ámbitos. Entonces, sí, Ujú. animamos a la audiencia a que compartan eh, y, y eso. Y Claro. luego, dime, sí. Diana, sí, lo que quiero también recalcar es lo que llamamos los guías. Yo lo veo como un poco los portales, lo hablamos un poco en el episodio 3, la materialización de ciertos caminos, digamos, cuando enfocamos la conciencia, también hay información del futuro que nos va guiando un poco, que nos va abriendo los portales, ¿verdad? Y digamos, yo creo que un poco, no es exactamente destino, pero es un tipo de guía. Y a veces cosas nos suceden en nuestras vidas que decimos, bueno, tenemos mucha suerte de que eso sucedió o tenemos mala suerte de que eso no sucedió. A Ujú, mí me gusta pensar en la suerte, de hecho, como las puertas que nos permiten los guías atravesar. Este, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo. Yo trabajé en el reactor de ITER y muchas personas científicos me dijeron, Oscar, tuviste mucha suerte en llegar ahí. Y sí lo tuve, de hecho, tuve muchos contactos y esto, pero a la misma vez, ese trayecto que se me fue abriendo las puertas en el camino, me guió hacia el reactor, digamos. Tal vez el fin no era el reactor, tal vez el fin era contar la historia y tenía que pasar por el reactor para poder contar la historia. Y eso nos puede suceder, ¿verdad? Con cosas que no son para nosotros, digamos, proyectos que no es para nosotros, para nuestro bienestar espiritual o nuestro desarrollo personal. Tal vez pensamos que hacer un negocio, tal vez un poco malo, oscuro, lavar dinero, lo que sea. Por dar un ejemplo, queremos hacer algo malo, nuestros guías nos van cerrando las puertas porque ellos saben que a futuro eso nos va a ujú, causar daño y que el mensaje que vamos a propagar en términos de energía, conciencia colectiva, va a ser un mensaje malo. Entonces nos cierran puertas de un lado y llamamos eso ujú. mala suerte, pero Sí. es un poco el destino que dice, bueno, por aquí no te toca, tienes que buscar otro camino. Y cuando vemos que un camino se abre Mm, naturalmente, orgánicamente, es porque aquí nos tocaba, ¿verdad? total. Coincido completamente y además, es claro, hoy pensamos, de hecho lo que vemos mucho es que repetimos aprendizajes y situaciones porque nos empeñamos en dirigirnos hacia esas puertas que se nos están cerrando. Y si a lo mejor alguien no tiene la conexión o la intuición de seguir esa guía, tú por ejemplo te lo llamaban suerte, ¿no? Pero tú lo único que hiciste fue fluir con la guía o con las puertas que se te estaban poniendo delante. Muchas personas se empeñan en no ven o no han aprendido a ver o no nos han enseñado a ver en la escuela, por ejemplo, en la escuela o en las familias, no nos han enseñado a ver esa guía, seguir esa intuición y a entender que cuando algo se cierra es porque no es por ahí. Ujú. Entonces, que en realidad el momento duele o a lo mejor nos decepciona porque teníamos una expectativa puesta en esa puerta, pero en realidad nos están redirigiendo y no debemos insistir. No debemos Claro. insistir, no es ahí, está perfecto, gracias. Es como, gracias, Ujú. me lo habéis enseñado, pues ya. Entonces, y claro, cuando imagínate, cuando uno entiende la vida así, uno puede ir más en paz también, porque no se toma las cosas como te digo, Ah, como fracasos tampoco, sino como una guía también que está ahí apoyando, ¿no? Ujú. Entonces, eso por ahí también nos permitiría vivir la vida de otra manera y con otra Ujú. filosofía. Claro. Y me encantaría elaborar en este punto, Diana, porque yo, en el momento que estaba pasando mi trayecto nuclear, sí habían guías, pero yo no estaba muy afinado a esas guías. Yo me presentaba hacia un par de puertas, tres, cuatro puertas, se abría una y yo la atravesaba. Y así fue mi camino. Yo llegaba a un punto de mi carrera o trabajo, habían puertas, se abría una y yo pasaba por ahí, sin miedo.
pero yo no entendía muy bien que eso eran guías o podían ser guías. Yo meditaba mucho en las opciones, en lo que iba a pasar, sucedían las cosas y bueno, em, yo empecé a afinarme un poco en las guías en una relación hace poco, yo te conté y no voy a entrar en muchos detalles, pero Ujú, ujú, ujú. em, yo estaba involucrado, digamos, en una relación amorosa con una novia y me empezaron a llegar señales muy claras Ujú. de que esta relación no era para nosotros, no era algo que teníamos que desarrollar. Y te voy a dar un ejemplo. Un día fuimos a comer a un restaurante peruano y yo siempre ando una cruz de San Benito, digamos. Ujú. Y ese día, por alguna razón, yo me la quité. Como que yo en algún momento tenía mucha fe en esta chica, tenía la cruz como una representación de fe, pero ya como que me estaba cuestionando la relación. Entonces ese día yo me la quité y este día en el restaurante íbamos a decidir si terminábamos o no. Y nos sentamos en una mesa para comer y platicar y en decidir qué íbamos a hacer y al final decidimos que bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentar la relación. Y justo nos levantamos de la mesa del restaurante peruano y yo veo a mi mano izquierda eh, un tablero de madera, de una tabla de madera, era la cruz de San Benito, pero en madera y pitada en negro. O sea, era la misma cruz que yo andaba en mi collar, pero estaba en madera a la par mía en negro. Wow, Y clarísimo, a ¿eh? mí me pareció, me asustó un poco. Y yo le dije a la muchacha, mira, muchacha, no voy a decir nombres, eh, vea, es la cruz de San Benito en negro. Y ella dice, ah, wow, sí, es la cruz que siempre andas. Y me dice, ¿y hoy la andas puesta? Y yo dije, no, hoy mismo, de todos los días, me la había quitado. Es cuando habéis tenido la conversación sobre si seguir o si no seguir. Ajá, ese día en el Ujú, restaurante, ¿verdad? Entonces, eso es un ejemplo, fue una señal muy clara, ujú. pero nosotros a través de la relación tuvimos varias señales de que Ya. deberíamos. Sí, Entonces, sí. esas cosas existen, para bien y para guiarnos, ¿verdad? En tomar tal vez buenas decisiones o prevenir ciertas cosas, ¿verdad? Eso es lo que llamamos intuición, un conciencia. Sí. Sí, existen, pero por ejemplo mucha gente las descarta o no les presta atención porque las subestima, las minimiza. Muchas veces yo cuando he contado o he querido contar algunas de las señales, de los sucesos que me han sucedido, que me han pasado, enseguida las personas me han querido hacer ver, en el pasado me refiero, ¿no? Em, no, es que no será que le estás poniendo atención, que no sé qué. Pero cuando ya son demasiadas veces, como dices tú, y como cosas tan claras, que se confirman en el tiempo y que vienen a ser como sincronicidades demasiado evidentes, y si uno empieza a prestarles atención, vemos que hay un camino, y cuando las escuchas, el camino se desvela, literalmente y Ujú, realmente. Entonces, lo importante para mí es crear conciencia sobre eso, que mucha gente las ignora, realmente se está perdiendo una parte importante o muy interesante de la interacción que podemos tener con todo esto, ujú, que podemos comunicar, que podemos recibir guía exterior, interior, acerca del pasado, acerca del futuro, acerca de los caminos que tenemos delante de nosotros y puertas que podemos elegir, qué es lo que tenemos que cerrar. Es como afinar esa percepción, esa sensibilidad y prestar atención. Porque todos ujú. recibimos las señales, pero la mayoría no las escuchamos y no las quieren ver. Claro. Y eso es interesante porque si notas en algunos textos religiosos como la Biblia, hay muchos puntos o símbolos o refranes que se mencionan al final de la Biblia que también se mencionan al principio y se conectan y a la mitad, al tres cuartos y el tres cuartos a un cuarto, digamos, hay muchas interconexiones. Entonces, yo lo que he notado un poco y mi teoría de los símbolos y los guías es que los guías están, o ciertos símbolos están, en ciertos patrones o ritmos y digamos, incluso em, si lo vemos en orden de secuencia, digamos, del 1 al 10, Ujú, ahí tenemos un punto 1 al punto 2 3 4 5 6. Si seguimos una historia de esos símbolos del 1 al 10, eso nos cuenta una historia, ujú. pero también em, el punto 1 con el punto 3 con el punto 6 con el punto 9, digamos, brincamos ciertas secuencias de símbolos, ese patrón de símbolos en tres nos cuentan una historia. Sí. Luego el patrón de los pares, 2 4 6 8 es otra historia. Entonces, a veces no todo eso es lineal, ¿verdad?
ciertos símbolos en cierto orden también nos cuentan cosas diferentes o complementarias también. Es lo que Es, yo he podido intuir un poco también. es interesantísimo, así es. Y, por ejemplo, si armamos el puzzle, hemos hablado de puzzle, ¿no? Vemos que Ujú. no es algo lineal, que todo está contenido en el futuro, pasado, presente, futuro es lo mismo, porque, por ejemplo, si armamos el puzzle de nuestra vida, ahora, con los datos de ahora, del futuro, del presente futuro, de ahora, entendemos las primeras piezas del puzzle que ya estaban al principio, Ujú. que solamente íbamos a comprender habiendo tenido el puzzle completo. ¿Qué significa eso? Que la imagen global, que desde el principio ya sabíamos el futuro y solamente estábamos Sí, caminándolo hasta poder ver el puzzle completo, en retrospectiva hacia atrás. Entonces ahí ves que se claro. solapa. Pasado, presente, futuro, ahí ya se ha solapado. Es súper interesante. Sí, sí, eso es un súper punto, Diana, porque, por ejemplo, terminas en un punto final. Yo voy a usar mi ejemplo en un reactor como ITER, pero para llegar a ITER, digamos, tuve que haber ido a una conferencia y tuve que haber hecho un contacto con un señor en una conferencia. ¿Y cómo recibí yo este contacto? Bueno, estaba en un pasillo en la universidad y yo choqué contra un profesor con un fresco y un queque y hice un ridículo con el profesor, pero ese profesor se acordó de mí y luego yo me disculpé y él me dio el contacto a la conferencia que me llevó al ITER, ¿verdad? Entonces, yo ese momento que choqué y hice, fue muy vergonzoso con el profesor, no lo entendí en el momento, pero es que no entendía que ya había una línea de tiempo atrasada para que me explicara ese momento hacia atrás. Así es fascinante, ¿eh? Es fascinante. Y no sé, vamos bien, ¿no? 21, Ujú. 26, vamos bien. Porque si podemos, quisiera hacerte una pregunta. En alguna ocasión tú me has hablado de un aspecto que no hemos tocado aquí, creo, pero esto sí entre tú y yo, hablando en alguna charla informal. Tú me hablaste de la conciencia y de la velocidad a la que la conciencia podría manifestarse, como una posible idea que tú planteas. ¿Acaso la conciencia eh, es que se mueve más rápido que la velocidad de la luz? ¿O acaso es que es omnipresente? Entonces no es que esté en un lugar, sino que no estás viajando. Por eso, ¿verdad que alguna vez comentamos esto? Por Ujú. ejemplo, cuando yo te hablo de que he sido transportada o he viajado a puntos de nuestra galaxia, no físicamente con este cuerpo físico, sino en conciencia. Ujú. Hay un movimiento, hay un viaje de conciencias, hay un viaje, igual que en el viaje astral. La persona que tiene un viaje astral, que existe, mi abuela, por ejemplo, tuvo en vida y conozco personas, dos personas que también los han experimentado, uno de manera consciente, buscado, y otro de manera inconsciente, no buscado, donde están durmiendo en sus camas, se proyectan a un lugar o tienen un viaje astral o de conciencia, como lo queramos llamar, y se encuentran en otro lugar, ven información, ven cosas, se despiertan a la mañana siguiente, hablan con la persona que han visto, lo que han visto, y eso es real. Entonces, esa persona, desde su cama, durmiendo, ha tenido una experiencia extracorpórea. El cuerpo no se ha movido de su cama, él ha estado ahí, pero ha podido acceder a un lugar. Entonces, ¿es que la conciencia viaja en velocidad? ¿Es que la Ujú. conciencia es, como te digo, omnipresente? Como estamos conectados a algo que nos permite como de aquí estar aquí, pero no en Ujú. un viaje, sino en una especie de... No sé cómo explicarlo, no sé si me entiendes. Sí, 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 claro. Em, Voy a intentar de responder esta pregunta y volvemos un poco al episodio 3. Vamos a tratar de acordarnos, pero mi teoría, y es una teoría, em, la conciencia y la subconsciencia, como la entendemos, yo pienso que está en el mundo material y, digamos, físico por ahora, digamos, la conciencia que tenemos para hablar y discutir. Ese es un tipo de conciencia que está en el plano real. Yo siento que hay otro tipo de conciencias que es el canal amarillo que hemos hablado, Diana, que está más allá del plano material y físico. Y yo creo que en el plano material físico, la conciencia que tenemos ahora, lo más que puede viajar es como a la velocidad de la luz. O sea, son circuitos eléctricos, es luz,
y llega a un límite de la velocidad de la luz. Pero hay realidades y dimensiones que no rigen bajo las leyes materiales que, bueno, hay otras leyes que no son la velocidad de la luz, y aquí es donde hay otras conciencias cósmicas que pueden viajar, puede ser instantáneamente, puede ser que la información ya está aquí, digamos, a como está acá, está Ujú, en otra galaxia en el mismo momento, en un ujú, T0. Mi conciencia de ahora, ujú, superconciencia, tercer ojo, en T0, está no solo aquí, sino en otra galaxia, en esa configuración. ujú, Es es un I omega en T0 aquí, y es un I omega en T0 en otra galaxia, pero estamos conectados en un puente, pero es en otro plano, ujú, ¿verdad? Yo sí pienso que eso puede ser instantáneo, ujú, puede atravesar eh, espacio y tiempo, digamos, hay que afinar, ¿verdad? El conocimiento y esos puentes, pero ahí es donde entramos en ese tema, digamos, recibimos información en esos planos y como somos antenas, bajamos esa información al plano del mundo real, a la ujú. velocidad de la luz, a conciencia, pero ahí es donde puede ser que nosotros recibimos mensajes de aliens o ideas, invenciones, digamos, donde luego manifestamos esa idea en lo material aquí, como un teléfono, leyes de gravedad y eso. Ujú. Entonces sí, yo creo que sí podemos viajar, transportarnos y conectarnos a ese puente eh, O sea, más rápido y instantáneamente. sí, 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 Pero eso claro, es algo que tenemos que explorar también. es lo que hay que explorar. Si no, te lo preguntaba por si, porque alguna vez lo habíamos hablado, hablando de todo este tipo de experiencias y compartiendo, y es verdad que yo sigo sin explicármelo, por ejemplo. O sea, eso que explicas dilucida un poquito, pero a mí me cuesta. Así lo he vivido, así he tenido, y así muchos tenemos estas experiencias, como no sé, todavía no entendemos, ¿no? Y eso Ujú, es ahí donde tenemos que también que poner la mirada entre todos para investigarlo, para estudiarlo, eh, ¿no? claro, Y ampliar la visión que tenemos de las cosas y de la realidad, justamente. claro. Y tal vez puedo explicar esto de otra manera. Ahora se me ocurre otra cosa, pero eso que hemos hablado de la intuición con parejas, de que mi pareja está en China y yo estoy aquí en Costa Rica y algo sucede, que mi pareja está triste o está en peligro y yo lo siento y estamos Ujú. conectados en ese puente superconciencia. A mí, yo me imagino, y eso puede ser una posibilidad, que en realidad pensamos que esta otra persona es tú y yo, pero al final somos la misma persona, compartimos la misma conciencia. Ujú. Ella, que es mi esposa, en realidad soy yo, Oscar, en otro cuerpo, en cuerpo femenino. Somos dos personas diferentes, pero compartimos una misma conciencia. Entonces, ¿cómo es que Oscar aquí en Costa Interesantísimo. Rica, exacto, cómo aquí Oscar en Costa Rica sé que mi esposa está triste? Bueno, porque yo estoy triste y yo me siento triste en el otro plano. O sea, soy la misma persona conectada a un puente, soy la misma conciencia, y en este puente, yo, Oscar, en China, que es mi esposa, me siento triste y me mando un mensaje a mí mismo en tiempo cero. Eh, sí, eso es interesante porque en realidad ahí tocamos otro tema también, que es el de la fractalización. O sea, dentro de el círculo de los recordadores, almas que recuerdan, eh, muchos canalizadores también han llegado a recibir esa información o a conectar con esa información de que al inicio de todo, al origen de todo, ¿no? Eh, habría habido una fractalización, ¿no? Un punto único se fractaliza. Entonces al final siempre podemos volver en jerarquía a un punto común. O sea, Ujú, en el fondo, todos somos lo mismo. ujú, Porque si ahora tú eres Oscar y yo soy Diana, pero antes de ser Oscar y ser Diana éramos otra cosa, otra cosa, otra cosa, y si volvemos al origen, el origen era una cosa. Y esa cosa ujú, se fue fractalizando en diferentes cosas y diferentes aspectos del cosmos que es ese punto primero o Dios o esa fuente primera experimentándose a sí misma a través de diferentes cuerpos. Pero si nos remontamos, como dices tú, a ese punto común, es verdad que somos lo mismo. ujú. Entonces, ahí también entra ese concepto, ¿no? de fractalización y
y de punto común, origen común de todo, en el fondo. Por eso al final, cuando vemos toda esta separación en el mundo, realmente es una ilusión, porque venimos de lo mismo, venimos del punto uno, Ujú. del uno, que se Claro, dividió. Entonces, somos lo mismo, experimentándose de diferentes maneras y puntos de vista. Sí, claro. Y podemos verlo así, que somos, si pensamos que todos compartimos ese plano de conciencia, el tercer ojo, todos vivimos en este plano, digamos que todos estamos aquí, solo somos simples copias en materia física, somos cuerpo, carne, copias diferentes, pero de la misma cosa, de la misma persona, la misma conciencia copiada en diferentes formas físicas, así. pero todos Ujú. compartimos esa conciencia y tenemos conexiones más fuertes con nuestros seres queridos y por eso cuando algo pasa, sentimos ese miedo, ese dolor, porque somos nosotros en otro tiempo, pero instantáneamente. Y como dices, sí. Como la Bueno, supraconciencia. Ujú. ajá. Y como dices, Diana, tal vez tienes alguna entidad o alguna cosa física o un planeta o un ser en otro planeta, en otro cosmos, o sea, otra galaxia que está conectando contigo en un canal instantáneamente. No sabes que estás conectada, pero estás conectada, entonces recibes esa información instantánea o Ujú. en sueños o durante meditaciones Ujú. en T0, Sí, digamos. Como totalmente. lo podemos tener aquí en el mundo, pues podemos tenerlo más a distancia, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y yo estoy, por ejemplo, yo estoy convencida de que muchas de las cosas que recibimos hoy somos nosotros mismos enviándonos esa información desde el futuro. Ujú, Yo de eso estoy convencida y narro algunas de esas experiencias. Parece una locura que estoy diciendo ujú, esto, pero realmente lo pienso, que nosotros mismos, desde el futuro, nos mandamos a corregir o hacer pequeñitas modificaciones o darnos pequeñitos avisos para redirigirnos un poquito. ujú. Es muy loco, pero así lo pienso, ¿eh? Así que bueno, no, interesantísimo todo esto. Evidentemente no son certezas, son vivencias, son experiencias que nos llevan a proponer nuevos cuestionamientos de la realidad. Es simplemente eso. No estamos, Ujú. pero que abren la puerta para investigar, para estudiar todos estos sucesos, ¿verdad? Que cada vez más personas estamos viviendo. Así que Claro. No, es un tiempo muy emocionante. Yo creo que ese tipo de charlas son un poco inéditas, pero me gusta. Yo creo que más personas se están interesando y estamos adquiriendo nuevos conocimientos, ¿verdad? Incluso podemos conectar con conocimientos antiguos, ancestrales, como decíamos. Los incas, los mayas tenían conocimientos en el tercer plano que nosotros, como no nos hemos desarrollado tanto en ese ámbito, no tenemos accesos. Y bueno, podemos conectar con conocimientos del pasado y futuro. Y sí. entonces, y es posible. Yo creo que plantear ahí esquemas y paradigmas nuevos, Ujú. podemos contar la historia nueva. Sí, absolutamente. Y ya para terminar, si te parece, ¿qué te parece si tratamos de resumir o comprimir en algunas ideas muy breves como lo principal o las ideas principales que hemos visto en estos 4 episodios desde el principio, que nos contabas acerca de la energía nuclear y cómo estas energías no están siendo usadas de forma eficiente, Ujú, cómo vinculábamos, ¿no? esta liberación de energía para la población, que a su vez se interconectaba con la posibilidad también de crear nuevos sistemas, tanto dentro de la política, justamente, haciendo un uso más eficiente de estos sistemas energéticos, como también para potenciar nuevos sistemas financieros más mm, justos o que liberen al hombre, ¿no? Y cómo todo ello también está vinculado a que aumentemos para ello, para poder lograrlo, nuestro nivel de conciencia eh, y nuestra conexión con nosotros mismos, porque al estar conectado, como dices tú, podemos seguir esa guía, podemos ver esa interconexión y ayudarnos unos a otros más fácilmente. Pero ujú, volver a que nos delinees esas ideas desde, o sea, nos las juntes para el lector o para el lector, para la audiencia que ha estado siguiéndonos y que esto ha sido muy denso y han sido tantos ujú. aspectos.
Ujú. un wrap-up final. Un Sí. wrap up. Ok, Ujú. vamos a intentar. Sí, porque, bueno, yo tengo una idea de cómo podemos hacer este wrap up, pero básicamente en la ingeniería empezamos siempre desde que estamos en la escuela o universidad con un problema. Entonces, vamos a empezar el wrap up con el problema. ¿Cuál es el problema? En resumen, que tenemos una juventud y una generación de milenios que nos sentimos un poco inquietos, ansiosos, tristes, de que tenemos ese sentimiento de que algo no está bien, esa intuición, y vemos ese miedo manifestarse en diferentes maneras, pero todos lo sabemos, todo lo compartimos. Tenemos esa frecuencia de inquietud. Entonces, ahí hay un problema. Ciertas personas tienen mucha flojera y dicen, bueno, al carajo, el apocalipsis venga, no quiero pensar en eso. Hay otras personas que quieren accionar. Ok, tenemos esa inquietud, ¿cómo podemos solucionar esto? Ese ciclo de charlas y las propuestas que damos es, ok, ¿cómo podemos enfrentar estos retos, esas inquietudes? ¿Cómo podemos cambiar estos paradigmas? Yo en este ciclo de charlas he presentado algún tipo de solución a través de la energía nuclear, alterando un poco la energía que tiene que ver con el tiempo y el dinero. La energía nuclear puede modificar los paradigmas actuales que tenemos, que aunque no pensamos que todo está interconectado, pero todo está interconectado, la energía nuclear puede afectar el sistema financiero. Nos puede afectar el sistema financiero, podemos alterarlo y podemos liberar al ser humano, dándonos tiempo y dinero. Y así podemos empezar a concientizar, trabajar la conciencia, trabajar la espiritualidad y mejorar como sociedad para resolver el problema de esa inquietud, la Ujú. ansiedad que tenemos. Si tenemos más tiempo, podemos meditar y trabajar estos problemas que estamos enfrentando hoy, Ujú. a nivel físico, cuántico, a todo, ¿verdad? Interpersonal, familiar, núcleo familiar, finanzas, ¿verdad? Ese es el problema que queremos resolver. Ahora bien, la base de este problema, yo siento que es un problema carnal, y ya voy a explicar por qué. Porque el ser humano, cuando hemos visto el Buda, hablamos de 9 diferentes niveles de energía, desde el 9 hasta el uno, que digamos que el 9 empieza desde, creo que desde el sexto y va subiendo por la columna vertebral hasta arriba, digamos, una conciencia. Em, Nosotros todavía estamos muy ligados al mundo físico, que es esta flojera, como esta pereza, de que tal vez accionar requiere mucha conciencia, mucho esfuerzo. Y vemos, como yo he explicado, la microeconomía y la macroeconomía. Como hacemos algo es como hacemos todo. O sea, como actuamos a nivel personal es como actuamos a nivel de comunidad, sociedad y mundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que muchas personas tienen miedo a accionar. No hay suficientes personas que quieren hacer ese esfuerzo, le dan la flojera de accionar. Y esa misma acción reaccionaria es lo que vemos en la política pública. ¿Por qué es que no estamos construyendo reactores nucleares? Ujú. Porque nos da flojera, porque es Ujú. más complicado que hacer una planta de carbón, porque, bueno, una planta nuclear nos va a durar 20 años, es súper complicado, es mejor hacer una de carbón en 7 o 8 años, es más barato, es más sencillo, no hay marco regulatorio, es dinero rápido, todo lo queremos rápido y sencillo. Como seres humanos somos egoístas y eso es nuestra microeconomía, expresión, la flojera, carnal, la pereza. Entonces, tomamos el camino sencillo y reaccionario, pero vemos que a veces nosotros en estas tomas de decisiones reaccionarias, que llamamos impulsos, es donde cometemos pecados, donde nos vamos por el impulso, donde es más rico irme de fiesta que estudiar. Es mejor hacer un negocio de dinero sucio que trabajar lentamente para conseguirme el dinero de manera buena. Entonces, esta filosofía de, de acción y reacción es una filosofía carnal, digamos, del viejo mundo. Y ahora estamos tratando de elevar nuestra conciencia, bajar desde el nivel 9 al nivel uno, que es,
un nivel uno es una conciencia más ligera, pero pensando en el futuro. Que lo mejor no es el ahora, no es la planta de carbón. Lo mejor para mí, en mi conciencia más alta, es pensar en los demás, el reactor nuclear, en devolver el tiempo. Y eso es lo que estamos tratando de hacer, elevar como ese pensamiento y no tener esa pereza, esa flojera de hacer las cosas difíciles, de pensar en el futuro, en pensar en los demás, no ser tan egoístas y pensar solo en el yo, Mm, y buscar soluciones que nos impacten y podamos tener esa intuición y visión para actuar bien hacia el futuro, ¿verdad? ujú. Y hay que elevar un poco esas energías a niveles más altos. Entonces, bueno, en fin, podemos hacer todo esto con física Eh, y demás. Maravilloso wrap up. O sea, nunca. Maravilloso, maravilloso, amigo, de verdad, gracias. Wow, menudo ciclo. O sea, yo creo que hemos soltado un bombazo, pero creo que es súper positivo todo lo que hemos compartido y creo que va a ser muy alentador para muchas personitas. Así que te agradezco inmensamente, Oscar, que hayas estado aquí. De verdad que sí. Ujú. Sí, muchas gracias, Ana. Ha sido divertido, me he divertido muchísimo y bueno, espero que la información ha sido útil para la audiencia. Y bueno, quién sabe hacia dónde nos lleve esto, ¿no? A ti y a mí, quién sabe, vamos a ver hacia dónde vamos ahora. A ver qué, Claro, a construir, a accionar, como decías, ¿no? A seguir con esto, a seguir con la labor y ayudándonos. Eh, Así que genial, sí. sí, súper. Apenas estamos a la mitad del camino, como dicen, estamos en el puente. No sabemos cuál es el fin y cuál es el principio, pero bueno, estamos aquí, estamos cruzando. Estamos cruzando el puente Ujú. y hay esperanza, ¿verdad? La hay. Sí, Muchas gracias, Oscar, muchas gracias, amigo. Un abrazote bueno, y seguimos en contacto y compartiendo. sí, muchas gracias, Diana, por todo. Gracias por estar aquí. Un abrazo.